Hola a todos, bienvenidos a El Pastor Responde. Vamos a continuar respondiendo las dudas, las preguntas que nos hacéis llegar a través de diferentes medios y que queremos dar respuesta bíblica a todas ellas. Aquí tenemos una que nos dice: Pastor, aprovecho para preguntarle sobre las fiestas que celebran los judíos. Sé que para los que estamos bajo el pacto de gracia, muchas cosas cambiaron. Ya no se trata de ritos, sacrificios, etcétera, sino de fe en Jesús y con nuestras obras demostrar que hemos nacido de nuevo. Ahora bien, ¿podría aclararme, además de la Santa Cena, bautismo en agua y Navidad, hay alguna festividad o fiesta que los creyentes en Cristo debamos celebrar? Bueno, permítame sugerirle hacer un estudio o vídeo sobre esto, pues creo que hay cierta confusión al respecto. Dios le bendiga ricamente. Bueno, pues igualmente, hermano, Dios te bendiga ricamente. Al respecto de las fiestas, el bautismo y la Santa Cena son fiestas instituidas, más que fiestas son mandatos, ritos que debemos cumplir. El bautismo una sola vez, cuando nos convertimos a la fe de Cristo. El bautismo es un testimonio de identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección. Es un testimonio público de nuestra fe. Mediante ese rito público confesamos nuestra fe en Jesús. La Santa Cena pues también está ordenada por Cristo y además debemos celebrarla siempre que podamos compartir con nuestros hermanos nacidos de nuevo. Pues se trata de que podamos juntos recordar el sacrificio que Cristo hizo en nuestro favor. La Navidad no es una festividad ordenada por Cristo como el bautismo y la Santa Cena, pero consideramos que es de justicia celebrar la encarnación del Hijo de Dios que vino a dar su vida en rescate por todos nosotros. En cuanto a la fiesta judía, bueno, pues nosotros no somos judíos y no estamos bajo la ley de Moisés y por tanto no estamos obligados a celebrarlas. Bien, tenemos otra pregunta aquí, también relacionada con el bautismo. Una persona pregunta: ¿yo puedo bautizar a mi hija si lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Esto me lo han preguntado varias personas. ¿Yo puedo bautizar a un hermano si no tengo un pastor que lo bautice? La respuesta es no. Dios no te ha llamado a bautizar. Hay quienes creen que cualquiera puede ministrar la palabra de Dios, que cualquiera puede hacer lo que hace un siervo de Dios, y aunque realmente lo pueda hacer, la cuestión es que no debe hacerlo. Esto siempre ha sido así, hermanos. Pues lo que hacemos los siervos de Dios parece sencillo de hacer y realmente hay cosas que no revierten mayor dificultad. Cualquiera podría practicar un bautismo, pero la cuestión no es esa. No se trata de si es sencillo o es difícil. De lo que de verdad se trata es de si hemos sido llamados por Dios o no para hacerlo. Perdón. En la Biblia encontramos algunos casos en los que se da esa circunstancia. Por ejemplo, algunas personas quisieron hacer lo mismo que el siervo de Dios y vemos cuáles fueron los resultados de esa actitud. Por ejemplo, Aarón y María, que eran hermanos de Moisés, creyeron que ellos podían sustituir a Moisés en la dirección del pueblo de Dios. Realmente podrían haberlo hecho. Sin embargo, las circunstancias, las consecuencias de este asunto fue que la presencia de Dios se apartó de ellos, lo que frenó la marcha del pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Además, María se contagió de la lepra. Eso lo pueden ver en el libro de Números, capítulo 12. Un poco más adelante, en ese mismo libro, en el capítulo 16, ustedes pueden comprobar cómo los hijos de Coré
creyeron exactamente lo mismo, que ellos podrían ocupar el lugar de los siervos de Dios que habían sido escogidos especialmente por Dios para esa labor. Las consecuencias fueron que se abrió la tierra y se los tragó. A ellos, sus casas, bueno, todos los hombres de Coré y sus bienes. Números capítulo 16. No todos deben bautizar. De hecho, no hay ni un solo pasaje en la Biblia que enseñe que todos los creyentes deben bautizar. El Señor Jesús encargó esa función a los apóstoles. Lo pueden ver en Mateo capítulo 28, versículo 19. Pablo dice que él, aún siendo apóstol, no fue llamado a hacerlo, no fue llamado a bautizar. Y por tanto, aunque podía hacerlo porque era apóstol y Cristo encargó esa función a los apóstoles, aunque él pudiera hacerlo, no era el objetivo central de su ministerio. Los apóstoles más tarde delegaron algunas funciones que Cristo les encomendó en los pastores. Pero para ser pastor debían reunir ciertos requisitos de los que Pablo nos habla en 1 de Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1. Por tanto, no deben bautizar cualquier persona si no ha sido llamado a ello. Algunos me dicen, bueno, pero es que Felipe no era apóstol sino un diácono y bautizó. Y Juan el Bautista tampoco era apóstol, ni fue pastor y bautizó. Bien, la respuesta de Felipe es que fue llevado por el mismo Espíritu de Dios para que predicara y bautizara al eunuco etíope, ¿verdad? Por tanto, Dios lo llamó a eso. Al respecto de Juan el Bautista, su llamado fue llamado por Dios para predicar la llegada del Mesías, para anunciar la llegada del Mesías. Pero el bautismo que Juan practicaba no era el bautismo cristiano, de identificación con Cristo. Era un bautismo de arrepentimiento nada más. Y Cristo dejó bien claro que su bautismo era del cielo, ¿verdad? Por tanto, es importante tener en cuenta estas cosas. Algunos dicen, pero bueno, el apóstol Pedro enseña que todos los cristianos somos real sacerdocio. Y es verdad, somos sacerdotes y no necesitamos intermediarios entre Cristo, ya que Cristo nos acerca a Dios. No necesitamos intermediario entre Dios y nosotros para recibir sus bendiciones. Pero eso no significa que todos seamos llamados al ministerio, ni que todos podamos ministrar a otros, ni que los ministerios hayan sido abolidos. El apóstol Pablo es claro al respecto en 1 de Corintios capítulo 12, versículos del 29 al 31. Ahí el apóstol pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Evidentemente la respuesta a estas preguntas retóricas es que no. No todos tienen que hacer lo mismo, no todos tienen las mismas funciones. Ahora, si lo interpretáramos de ese modo erróneo, de que todos somos siervos de Dios y por tanto podemos hacer todas las cosas, si todo el cuerpo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el resto del cuerpo? En realidad somos un cuerpo, sí, pero compuesto por muchos miembros, en el que cada cual tiene su propia función, a fin de edificar a la iglesia. Por tanto, solo quienes han sido llamados por Dios deben hacerlo. ¿Ok? Esta es la respuesta. Bien, tengo otra pregunta aquí, en la que me dicen, me preguntan sobre si Cristo bajó a los infiernos. ¿Bajó Cristo a los infiernos? La respuesta es no. No hay ni un solo versículo bíblico en toda la Biblia que haga esa afirmación. Por tanto, no es una sana doctrina, ya que no está fundada en la palabra de Dios,
sino más bien en la interpretación particular que hacen los hombres de la palabra de Dios. Lo que la Biblia dice es que bajó a la tierra, lo cual es una expresión que lo que significa fue que fue sepultado, pero no que bajase a los infiernos. Esa doctrina viene de la Iglesia católica romana, que modificó el símbolo o credo cristiano, el credo romano, ¿ok?, incluyendo varias adicciones, entre las que se encuentra esta falsa doctrina. El original símbolo romano, es decir, el credo romano, que es el más antiguo, que data de mediados del siglo II, no incluía esa afirmación de que Cristo bajó a los infiernos. Este credo romano es más antiguo y más corto que el credo de los apóstoles que hoy conocemos. Existe completo en varios textos antiguos. La traducción del texto griego original decía lo siguiente: creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo su Hijo unigénito, nuestro Señor, nacido del Espíritu Santo y de María Virgen, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y fue sepultado. Al tercer día se levantó de la muerte, ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Y en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la remisión de los pecados, la resurrección de la carne. Este era el símbolo o el credo romano tal y como estaba compuesto al principio. El origen apostólico de este símbolo también está atestiguado por diferentes padres de la Iglesia, ¿no?, los mal llamados padres de la Iglesia. Por ejemplo, Jerónimo, y también los obispos romanos, Celestino I, Sixto III, León Magno, Vigilio de Tapso y el Sacramentarium Gelasianum, vale, a ver si lo digo, Gelasianum, que no me salía la palabra. Bueno, en todos esos escritos antiguos aparece el credo romano sin que la frase descendió a los infiernos aparezca, ¿ok? Hay también algunas escrituras en las que, dependiendo de cómo estén traducidas, pueden dar lugar a la duda, pues parecen describir a Jesús yendo al infierno, aunque solo lo parece. Digo, escrituras bíblicas, algunos textos que, interpretados de una manera determinada, pueden parecer que dice eso. Pero cuando nosotros vamos a la escritura, a la palabra de Dios, en las escrituras hebreas, la palabra usada para describir el lugar de los muertos es la palabra Seol. Y simplemente significa eso, lugar de los muertos, sepulcro. La palabra griega, no la hebrea, la hebrea es Seol. La palabra griega, utilizada en el Nuevo Testamento para esto mismo, es la palabra Hades. Y también se refiere a la sepultura. Ahora, no debemos confundir el lugar de los muertos con el infierno. A veces las traducciones no son exactas. Mucha gente cae en esa confusión por falta de conocimiento. Beza Drusius y otros teólogos interpretan el descenso de Cristo en el sentido de que fue sepultado. Es decir, Jesús fue al Hades después de su muerte, al lugar de los muertos. Fue a la sepultura, pero no al lugar de tormento. Cuando nos referimos a alguien que ha muerto, decimos está bajo tierra, o aun cuando haya sido incinerado o enterrado en un nicho sobre la tierra, ¿no?, y no bajo ella, pero decimos ya está bajo tierra. Las personas que lleguen al lugar de tormento, hermanos, y esto es muy importante que lo entiendan, no van a salir de allí, sino que acabarán en el lago de fuego, del infierno al lago de fuego. Parte de la confusión en esta doctrina proviene de pasajes tales como el Salmo 16, del 10 al 11. Salmo 16, del 10 al 11 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, me mostrarás la senda de la vida. La traducción correcta en ese versículo no es infierno. Seol no es infierno, como está escrito en alguna
traducciones. Lo correcto es sepultura, porque no dejarás mi alma en la sepultura. Jesús le dijo al ladrón que estaba junto a él en la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él no dijo: hasta luego, te veo en el infierno. No. Desafortunadamente, en algunas traducciones de la Biblia, los traductores no traducen correctamente el significado de las palabras hebreas Seol o griega Hades. Algunos opinan que Jesús fue al infierno para ser castigado por nuestros pecados, pero esa idea es absolutamente antibíblica. El castigo por nuestros pecados fue su sufrimiento y la muerte de Cristo en nuestro lugar. Es ahí, con su muerte, que queda cumplida, suplida la ley, lo que proveyó nuestra redención. Fue el derramamiento de su sangre lo que justificó nuestra limpieza del pecado. Primera de Juan 1, del 7 al 9, lo deja claro. Mientras él colgaba de esa cruz, él puso sobre sí mismo la carga del pecado de toda la raza humana. Por nosotros lo hizo pecado, dice la Escritura en 2 de Corintios. En 2 de Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al acercarse a la muerte, Jesús dijo: consumado es. Juan capítulo 1, versículo 30. Su sufrimiento en nuestro lugar fue completado. Él dijo: consumado es, se acabó. Su cuerpo fue al Hades, a la sepultura, al lugar de los muertos, mientras su espíritu y su alma fue al paraíso, porque Cristo no miente. El sufrimiento de Jesús terminó en el momento de su muerte. Con su muerte él pagó por el pecado, y esa paga quedó realizada. Entonces solamente tenía que esperar la resurrección de su cuerpo para regresar en gloria y después en su ascensión. Pero Jesús no fue al infierno, hermanos, o al lado del sufrimiento del Hades. Fue en todo caso al seno de Abraham, es decir, al lado bendito del Hades. Efesios capítulo 4, versículo del 8 al 9 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Bueno, este es uno de esos pasajes que algunos interpretan como fundamento de que Cristo bajó a los infiernos, pero ahí no se habla del infierno. De hecho, algunos hablan del infierno como que está en el centro de la tierra, y estos no tienen en cuenta que la tierra y las cosas que hay en ella serán quemadas y destruidas hasta ser deshechas, como lo enseña el apóstol Pedro en 2 Pedro capítulo 3, del 10 al 11. Eso significaría que si el infierno está en el centro de la tierra va a ser deshecha, las gentes del infierno serán deshechos también. Y eso es una falsa doctrina, porque el castigo del infierno, según vemos en los evangelios, es eterno. Esto supondría que el infierno tendría un fin y el infierno no tendrá fin. No cuadra con la doctrina de Cristo sobre el castigo eterno. Por tanto, las partes más bajas de la tierra no puede ser una referencia al infierno, sino en todo caso a la sepultura. Otro pasaje que también se malinterpreta es 1 de Pedro capítulo 3, del 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por aguas.
Primera de Pedro 4:6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Estos dos pasajes del apóstol Pedro suelen también interpretarse de ese mismo modo, cuando en realidad, como diciendo que Cristo bajó al infierno a predicar el Evangelio a los que estaban allí, dándole una segunda oportunidad, cuando en realidad tienen una explicación mucho más sencilla de entender. Se refiere a que, aunque ahora estén muertos, a aquellos se les fue predicado el Evangelio mientras vivía. En ningún momento se enseña que se les predique una vez muertos, sino que se les predicó pasado. Para eso también anunció Cristo la buena noticia aún a los muertos. Esa es la traducción en lenguaje actual. Para eso, ese mismo texto de Pedro, para eso se anunció Cristo la buena noticia aún a los muertos, para que después de que Dios los juzgue por lo que hicieron en vida, sus espíritus puedan vivir con Dios. Estos pasajes no son tan oscuros como nos han hecho creer. El problema lo ponemos nosotros, los hombres, cuando en nuestras disquisiciones nos guiamos más por la razón que por la revelación que tenemos en la misma palabra de Dios. No obstante, una de las normas de la hermenéutica enseña que los textos oscuros deben ser interpretados a la luz de los más claros, no al revés. Las enormes controversias que han surgido de la interpretación de estos pasajes demuestran que, bueno, que no son un buen fundamento para fundar una doctrina, ni en un sentido ni en el otro. De modo que, en resumen, ¿Jesús fue al Seol o al Hades? Sí, Jesús fue a la sepultura. La pregunta es, ¿Jesús fue al infierno? No, Jesús fue a la sepultura, no al infierno. No hay absolutamente ni un solo texto que diga que Cristo fue al infierno. No había motivo para que Él fuera al infierno. En fin, hermanos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que de verdad estas respuestas les sirvan para seguir escudriñando la palabra de Dios, para interesarles a que sigan avanzando en el conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios es que sigamos estudiando su palabra. Dios les bendiga muchísimo. Ojalá que estos vídeos les ayuden y les resulten de edificación y puedan compartirlo. Suscríbanse a nuestro canal. Hasta la próxima. Dios les bendiga.